Buenos días, hermanas, hermanos de la Iglesia Cordillera. Para mí es un gustazo darles la bienvenida a este culto, a este nuevo culto del último domingo de enero del año 2021. Gracias a Dios por permitirnos llegar hasta acá, después de todo lo que ha venido aconteciendo en estos últimos tiempos, pero seguimos confiados en el Señor, y este es un domingo especial porque es un domingo en el cual vamos a estar juntos celebrando la Santa Cena del Señor, juntos bajo un mismo Dios, unidos por un mismo espíritu, por una misma fe, y venimos con todas las expectativas porque este año que comienza, que ya está comenzando, creemos que realmente va a ser el año favorable del Señor. Los invito a unirse en oración y que tengamos un muy buen domingo y una muy buena celebración. Padre Santo, Padre Eterno, te damos gracias, Señor, por permitirnos haber llegado hasta aquí, y sabemos que tú nos acompañaste, nos acompañas y nos vas a seguir acompañando, Señor. Te entrego nuestras familias, te entrego nuestra iglesia, Señor, que más que nuestra es tu iglesia, Señor. Muévete, Espíritu, en este domingo, Señor. Este es tu culto, esta es tu celebración, Señor. Haz con nosotros como a ti te parezca, que se haga tu voluntad por sobre todas las cosas, Señor. En ti creemos y en ti seguiremos creyendo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hermanos, el día de hoy, bueno, me toca nuevamente este privilegio de compartir con ustedes un momento de reflexión. Y para este momento de reflexión he utilizado unos versículos que son muy conocidos por todos ustedes. Más de una vez los hemos leído en distintos cultos, y tiene que ver con una historia de un milagro de Jesús sanando a un paralítico. Y es una historia que está en varios evangelios, no solo en uno, pero en esta oportunidad voy a utilizar el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, siempre Marcos tan especial, tan puntual y tan específico. Y esta versión, les voy a compartir ahora el versículo. Esta versión que voy a estar utilizando es la versión de la NBI, la Nueva Versión Internacional. Es el capítulo 2 del libro de Marcos, los versículos del 1 al 5. Dice la palabra del Señor: unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio, ni siquiera frente a la puerta, mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo, encima de donde estaba Jesús, y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Seguramente ustedes recordarán que más de una vez hemos leído estos versículos. Y vamos a ponernos un poco, como siempre, en contexto. El contexto es que Jesús ejercía un ministerio visible, social, se movía de ciudad en ciudad. Jesús disfrutaba del contacto con la gente, pero también sufría al ver las necesidades y el sufrimiento de las personas a las cuales iba encontrando en su camino. En esta narración del Evangelio de Marcos, él, como les decía antes, siempre tan preciso, tan puntual en sus relatos, ubica a Jesús de regreso en Capernaum, un lugar al que él denomina en casa. Él lo menciona como en casa. Y esto provocó que la multitud, ese regreso de Jesús, provocó que la multitud se agolpara en donde Jesús estaba. Un escenario muy común en todos los evangelios, en los 4 evangelios. Jesús, las multitudes que lo seguían, y en esas multitudes uno podía encontrar seguidores realmente, simpatizantes, gente curiosa,
en sí, curiosa por el espectáculo, gente que iba realmente en busca de milagros, gente que inclusive hasta lo rechazaba. En otros evangelios, estos mismos versículos relatan que entre esa multitud había maestros de la ley y fariseos, digamos. Incluso habían ido de distintos lugares, como de Jerusalén inclusive, ¿no? Y de Galilea y de Judea. Pero mi intención hoy es invitarlos a reflexionar acerca de los hombres, estos 4 hombres que menciona Marcos, que llevaron al paralítico, que lo cargaron. Y fíjense un detalle, más allá de esa carga que para ellos significaba y esa visión a la cual, obviamente ese escenario en el cual se encontraron de multitud, de una situación totalmente adversa, obviamente que no esperaban, porque cuando cargaron al paralítico iban con la firme intención de encontrarlo y de llevarlo frente a Jesús. Sin embargo, aún así, en esa situación adversa, ellos tuvieron que tomar una decisión, tomar una definición de cómo se posicionaban frente a esa situación adversa. Yo creo que alguna vez, hermana, hermano, usted ha estado en una situación adversa, en una situación en la cual lo que estaba aconteciendo era totalmente inesperado. Un cambio de escenario, un cambio de condiciones, un imprevisto, donde nada resultó como usted lo esperaba. Estos hombres se encontraron en una situación similar, pero ¿sabe qué? No se rindieron, no bajaron los brazos, no se dieron media vuelta y se regresaron por su camino, no cambiaron su objetivo, sino que permanecieron en su intención de llegar frente a Jesús, porque a eso habían ido. Seguramente varios de nosotros en diversas prédicas o comentarios bíblicos hemos escuchado esa pregunta de que, bueno, a ver, ¿quién tenía más fe? ¿Los hombres o el paralítico? Y déjenme decirles, hermana, hermano, que para esta reflexión, la respuesta a esas preguntas es irrelevante. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos para los que trabajan en equipo. En esta parábola, el paralítico por sí mismo no hubiera podido llegar frente a Jesús. No hubiera podido, estaba imposibilitado, y más frente a una multitud. Tal vez los hombres tampoco tenían algún motivo puntual para ir frente a Jesús, pero la existencia de ese conocido amigo que estaba en esas condiciones de, como dice la Biblia, de paralítico, de parálisis, los motivó, los movió a que tuvieran que llevarlo frente a Jesús, frente a los pies de Jesús. Y hay un comentario adicional, hermana, hermano, si usted me permite decirle. En estos versículos usted notará que no hay un diálogo como en otros versículos en los cuales Jesús hizo milagros. Aquí Jesús no le pregunta al paralítico qué es lo que necesita. Dice el versículo 5 que solamente a Jesús le bastó ver la fe de ellos. Al ver Jesús la fe de ellos, soltó esa palabra, soltó lo que esos hombres y el paralítico habían ido a buscar. Hermana, hermano, esta es la historia de una victoria en equipo. Una victoria que se dio gracias a la misericordia y el amor de Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el galardonador. Dice Hebreos 11, versículo 6, capítulo 11, versículo 6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, Iglesia Cordillera, a los pies de Jesús siempre, siempre hay milagros. Milagros diarios, milagros que todos necesitamos para vivir en estos tiempos peligrosos, como dice el apóstol Pablo. Nuestra fe en Cristo Jesús debe ser ejercida como un vehículo, como un medio para llevar a otras personas, no solo ayuda, ya sea física, material, económica, una colaboración, una mano amiga en medio de la necesidad,
sino que nuestra fe nos debe mantener enfocados por encima de las circunstancias adversas, porque somos sal y luz en este mundo. Solo precisamos estar atentos, atentos a la voz de nuestro Dios en nuestros corazones, atentos a la guía del Espíritu Santo, atentos a estar enfocados en los asuntos del Padre, como decía Jesús, atentos a alimentar, a mantener una relación diaria con nuestro Señor. Hermanas, hermanos, que el Señor ponga en nuestros corazones y en nuestra mente, sus deseos, su visión, sus pensamientos, sus ideas, para que podamos mantener una relación sana con Él, para que vivamos en esperanza viva, para que seamos instrumentos en sus manos, para que llevemos cántico de esperanza a este mundo que urgentemente necesita de Jesús, que es la única esperanza verdadera. Vivimos tiempos peligrosos, pero hermana, hermano, el Señor, tu Dios y mi Dios, está en medio nuestro como guerrero victorioso. Se deleitará en ti, con gozo te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. Esto dice Sofonías en su capítulo 3, versículo 17. Hermana, hermano, iglesia querida, recuerda, Cristo sana, salva, santifica y viene otra vez. Con certeza, viene otra vez. Mientras tanto, nuestra obligación es comunicar las buenas nuevas, es estar convencidos que siempre, siempre hay milagros cuando Cristo Jesús está en casa. Cuando Él está en casa, siempre hay milagros. En Él y solo en Él, juntos todos nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, nos ama y nos continuará amando por la eternidad. Que Dios los super bendiga y que tenga una muy buena semana. Hola niñas y niños, les deseo un feliz domingo. Hoy les traigo una nueva clase que le puse por título Mi género lo escogió Dios. Así es, mi género lo escogió Dios. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, que fueron las primeras personas en todo el mundo, Dios los creó varón y hembra. Dice la Biblia que los creó varón y hembra los hizo. Dios del polvo pudo hacer, del barro de la tierra, pudo formar al primer hombre que fue Adán. Y después Adán se quedó dormido profundo, un sueño profundo. Y de una costilla de Adán, mira qué creativo es nuestro Dios. De una costilla de Adán pudo sacar a la mujer que fue su compañera para toda la vida mientras ellos estuvieron vivos, que fue Eva, la primera mujer que hubo en la tierra. Y dice la Biblia que creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Así es. Aquí tenemos la imagen de un niño, ¿sí? Y también tenemos la imagen de una niña. Y podemos ver que son diferentes. ¿Verdad que sí? Son diferentes. Si ustedes ponen a su mamita y a su papito al lado, o a su hermanito, ustedes se van a notar, o a su hermanita, en este caso si usted es varón y pone a su hermanita a su lado, o si usted es niña y pone a su hermanito a su lado, se van a dar cuenta que son diferentes. Por ejemplo, a la mujer Dios la creó con una piel más suave, más dócil, y al hombre Dios lo creó con barbita, con bigotes, ¿sí? Ustedes se pueden dar cuenta que son
diferentes, pero porque así nos creó Dios desde el vientre de nuestra madre. Acá podemos ver una imagen donde está una mamita con su bebé en la guatita. Entonces, desde el vientre de nuestra madre, Dios nos formó, nos creó. Nuestro género lo escogió Dios. Si usted es varoncito, desde que estabas en la guatita de tu mamá, Dios sabía que usted iba a ser varoncito. Y si usted es niña, Dios sabía desde que usted estaba en la guatita de su mamá, sabía Dios que usted iba a ser niña. ¿Por qué? Porque desde el vientre de nuestra madre, Dios nos formó. Así como vemos este bebé acá, estaba en la guatita de la mamá, pero estaba siendo formado, todas sus partecitas las estaba formando Dios. Y en el Salmo 139, 13, dice, ¿qué dice? ¿Me ayudan a leer? Los que saben leer, los que no, yo les van a repetir conmigo. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Salmo 139, 13. Tú me formaste, porque el Señor fue quien nos formó, quien nos hizo. Si alguien en la escuela o en algún lugar viene a decirles lo contrario, no pueden creerle. ¿Por qué? Porque nosotros debemos estar convencidos de que si yo nací mujer, fue porque Dios lo permitió. Si usted nació varón, fue porque Dios así lo formó. Varón y hembra los creó Dios. Y desde el vientre de nuestra madre, el Señor ya sabía cuál iba a ser nuestro género. ¿Por qué? Porque mi género lo escogió Dios. Debemos estar convencidos de eso y no dejarnos engañar porque el mundo dice, porque la gente dice otra cosa. No nos debemos dejar engañar por eso, porque si nos vienen a decir otra cosa, entonces esa persona es mentirosa y no es hijo de Dios, no le agrada a Dios, porque los que dicen mentiras no son hijos de Dios, sino por el contrario, son hijos del enemigo de Dios. Por eso debemos estar convencidos. Si usted nació varón, es varoncito. Si usted nació niña, fue porque Dios así lo permitió. Porque mi género lo escogió Dios. Dios me los bendiga, que pasen una hermosa semana y nos veremos en una próxima enseñanza. Chao.
a este cortito espacio que tenemos de alabanza, pero le vamos a sacar todo el jugo posible. Yo le invito a que esté preparado para que en su corazón entre todo el mensaje que el Señor tiene. A través de estas alabanzas hay un mensaje en cada letra. Ponga la atención a cada letra y apropiese de ella. Señor algo le quiere decir con cada canción, con cada una de estas alabanzas. Y antes de partir con la primera, quiero que busquen su Biblia en Josué 1:9. Dice: ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Qué lindo. Y es eso lo que nos dice nuestra primera alabanza. Ahí habla de que es tiempo ya de la cosecha está lista. Y en la alabanza dice: alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Y el tiempo ha llegado. La mies está madura, pero también dice: esfuérzate y sé valiente. Levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Muy potente el mensaje. Haga lo suyo. Y le invito a que partamos con la primera alabanza, que se llama La cosecha. Usted ya la conoce, esta canción la hemos cantado muchas veces. Una canción muy linda y que es con harto ritmo. Muévase como usted quiera, póngase en pie si quiere y la canta, baile la canción mientras la canta como usted quiera. Pero aquí va la primera, que es La cosecha. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No, no hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar. Bien. ¿Te gustó? ¿No le dije que era alegre, bien movida? La canción La cosecha, muy linda. Ya, pues sigamos con nuestra segunda alabanza, en que habla de el Dios que adoramos.
el Dios que hizo los cielos y la tierra, y con el poder de su palabra reina con autoridad. ¿Qué más? ¿Qué más le puedo decir antes de cantar? Eso lo dice todo. Ese es el Dios a quien le vamos a cantar. Y la segunda alabanza se llama El Dios que adoramos. Así que le invito a que con hartas ganas sigamos alabando a nuestro Señor. El Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia
Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Tú eres el Dios, ese es el Dios que nosotros adoramos, Dios que hizo los cielos y la tierra. Y vamos a una última alabanza, y antes de la última alabanza, un versículo de la Biblia. Busquen Isaías 41:10. Isaías 41:10. Dice: así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Amén. La última alabanza es Aleluya. Y como leímos recién, que no temas, porque yo te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa, es lo que leímos recién. Y en esta alabanza habla también de que tú eres mi refugio. No importa dónde pueda estar, dice, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Dice, cuando sienta yo caer firme en ti, yo estaré. Así que le invito a que la última alabanza la hagamos también pensando en la letra. Piensa en lo que está cantando. La canción se llama Aleluya. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya, 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 aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya, 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 aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya, aleluya, aleluya.
Gracias, Señor, por este hermoso tiempo que hemos tenido de alabar. Y hermanos, nos vemos, si el Señor lo permite, la próxima semana. Que tenga unos lindos días en esta semana y que disfrute con el Señor. Adiós. Buenos días, hermanos queridos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a nuestra reunión del día de hoy. Que sea un tiempo precioso, que sea un tiempo donde podamos ir creciendo también en la palabra de Dios. Hoy quiero comentarles y hablarles sobre un pasaje bíblico que está ahí en Efesios. Y por mientras usted allí está buscando Efesios, vamos a compartir aquí para que podamos ver todos lo que también allí el Señor ha ido preparando en el corazón nuestro. Un andar renovado, que está en Efesios capítulo 4, versículos 17 al 32. Así que allí le pedimos que pueda buscar en su Biblia Efesios 4, 17 al 32. Y lo vamos a leer. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, y ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir en el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Muy bien, tenemos ahí este pasaje bíblico que está en Efesios, allí del capítulo 4, 17 al 32, y vemos claramente cómo Dios va obrando también allí en cada persona y cómo quiere también que nosotros podamos comportarnos, ¿verdad?, en el diario vivir. Allí nosotros podemos ver algunas preguntas necesarias para esto. Primero, ¿dormirías con la ropa con la cual hiciste deporte? A veces es un poco difícil, ¿verdad? ¿Irías a una cena elegante con la ropa de tu trabajo? Independiente del trabajo que uno tenga. ¿Irías a una cena elegante? ¿Saldrías a correr con la ropa de gala? La verdad es que es un poco difícil, ¿cierto? Salir a correr con la ropa de gala, o dormir, ¿cierto?, con la ropa con la que hicimos deporte. No es muy bueno tampoco. Pero ahí tenemos, ¿cierto?, algunas preguntas que podríamos hacernos mientras vamos analizando también este pasaje bíblico. Este pasaje bíblico que escribe Pablo a la iglesia de Gálatas.
que está pasando por una situación bien particular, donde también están teniendo algunas situaciones dentro de la iglesia. Sin embargo, nosotros debemos considerar que la iglesia es de Cristo. El Señor va trabajando en su iglesia, el Señor va trabajando en el corazón de las personas, por lo tanto también lo hace con la vida de Pablo, porque le da esta característica de poder, ¿cierto?, hablarle a estas iglesias, que son iglesias que están empujadas por el poder del Espíritu Santo y que están siendo llevadas también para que el Evangelio pueda llegar a otros. Vemos que Pablo inicia este llamado con el siguiente mandato. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ahí en Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andemos como los gentiles o como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Obviamente se está refiriendo a aquellas personas que son cristianas, que han entregado su vida a Cristo, pero que ya no anden como andaban antes, sin Cristo, ¿verdad? Eso se refiere un poco a esta vida que generalmente nosotros llevábamos cuando probablemente todavía no entregábamos nuestro corazón a Cristo, no asistíamos a una iglesia. No quiere decir que hacíamos cosas buenas o malas, ¿verdad? Sino que en una manera más íntima que tiene que ver con el Señor. No andar como los otros gentiles. Así que el énfasis de este pasaje nos enseña que si hay alguna forma de andar, un estilo de vida o una conducta específica que sea propia de los incrédulos, es una vestimenta que pertenece a nuestra vida pasada y nada tiene que ver con nuestra profesión actual de fe. Y eso es básicamente lo que está diciendo Pablo, iniciando, ¿verdad?, este pasaje con este mandato. Que todo lo que nosotros hemos estado viviendo, estas conductas específicas a las cuales él se refiere, no andar como aquellos que son incrédulos. Específico, ¿verdad?, esta vida que nosotros llevamos con el Señor. Esta vestimenta que nosotros hoy día estamos llevando. Pero también se refiere a esta vestimenta que en algún minuto nosotros nos pusimos, esta vida pasada. Y por eso está diciendo que ahora no tiene nada que ver con la profesión actual de fe. Y lo dice con esas palabras, la profesión, porque obviamente es algo importante seguir a Cristo, seguir el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es importante saber cómo el Señor Jesucristo va tratando con nuestra vida, pero también quiere que nosotros vayamos dando estos pasos de fe, que sin duda es fundamental. Por eso, Pablo inicia este llamado, ¿cierto?, con este mensaje tan directo, que lo que él requiere en el Señor es que ya no andemos como esas personas, ¿cierto?, incrédulas, sino que hoy día nos comportemos como una persona que es seguidora de Cristo, por lo tanto cambian todas las perspectivas de nuestra vida, tanto en nuestros pensamientos, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos. Esto es un proceso en el cual nosotros vivimos, pero tenemos que llevarlo, ¿cierto?, también a la vida práctica, que es necesario. ¿Cuál entonces debería ser nuestra vestimenta ideal? ¿Cuál es nuestra vestimenta ideal? Como decíamos al principio, nos dormimos con la ropa que hacemos deporte, vamos a una gala con ropa deportiva o con ropa de trabajo. ¿Cómo deberíamos entonces vestirnos? ¿Cuál sería la vestimenta ideal? Y aquí en el verso 22 Pablo responde: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es importante que cuál es la forma en la cual nosotros deberíamos vestirnos ahora. Y Pablo está diciendo esto: en cuanto a la manera pasada que nosotros vivíamos, despojémonos de lo que antes teníamos. Algo que es bien complejo en la vida práctica.
Sin embargo, cuando nosotros tomamos la Biblia, el pasaje bíblico, cuando tomamos las Escrituras, no solo como un libro de lectura, sino que un libro de vida, de fe y de conducta, sin duda que nosotros vamos a estar enfocándonos en lo que el Señor está queriendo para nosotros. Pero también es el Espíritu Santo quien comienza a obrar en el corazón nuestro. Por eso es importante despojarse del viejo hombre, que está viciado, obviamente, por estos deseos engañosos, pero también da esta otra, esta otra opción, que es la opción que obviamente tendríamos que tomar, que es renovarse en este espíritu de nuestra mente y vestirse, ¿cierto?, del nuevo hombre. Ahora, lo primero que el cristiano tiene que atender es que, entre tanto, no se despoje de esta vieja vestimenta, no podrá vestirse de la nueva. A esto llamamos el principio del reemplazo. O sea, tenemos que nosotros sacar lo que ya no usamos y ponernos lo que vamos a usar, obviamente. Por eso es el principio del reemplazo. Primero, tenemos que tener lo que nos vamos a poner, antes de sacarnos esto. Pero cuando nosotros estamos viviendo esta vida cristiana, esta vida prácticamente siguiendo los pasos de Jesús, nos vamos dando cuenta que esa es nuestra vestimenta, que esa es nuestra nueva vestimenta. Por lo tanto, ya deberíamos comenzar a sacarnos esta vieja vestimenta. El cristiano tiene que aprender a reemplazar muchas cosas en su caminar diario. Y por eso cuando habla de esto, tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos. Usted póngase a pensar, y creo que el Espíritu Santo habla a nuestro corazón cuando nosotros tenemos que dejar cosas. A través de la Biblia, a través de este libro, ¿cierto?, inspirado por Dios, nos está ofreciendo una manera de vivir totalmente diferente. Entonces nosotros nos vamos dando cuenta, y el Espíritu Santo habla a nuestro corazón, de aquellas cosas que tenemos que ir dejando. Por eso también es fundamental que nosotros sí tengamos fe, esa fe que tiene que ver solamente en Jesús. Por eso es importante aprender a reemplazar muchas cosas en este caminar diario. Eso es importante. Ahora, la mentira por la justicia y santidad de la verdad. La mentira por la justicia y la santidad de la verdad. La verdad, ¿verdad?, debe ser allí bandera. Pablo llamó a la iglesia columna y baluarte, ¿verdad?, de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. En 1 Timoteo 3:15. Y esta verdad debe ser, ¿cierto?, esta forma que nosotros también tenemos que vivir, que sin duda tiene que ser así. Allí en 1 Timoteo 3:15 dice, y lo voy a leer el texto, porque si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, la verdad debe ser, ¿cierto?, estas cosas fundamentales de nuestra vida. La columna, el baluarte, ¿cierto? Una casa, cuando nosotros construimos una casa, la construimos, obviamente, sobre cimientos, pero también le vamos poniendo después a la casa columnas que son fuertes, columnas que son allí fortificadas, porque van siendo la que sostiene la casa. En este caso, está hablando de la verdad, reemplazar la mentira, ¿cierto?, por la justicia y la santidad por la verdad. Cristo también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, allí en Juan 14:6. Generalmente nosotros aplicamos este pasaje bíblico porque entendemos que no hay otro mediador en nuestra vida, sino que es Jesucristo que nos ayuda, ¿verdad?, a llegar al Padre. Pero aquí está hablando también que Él es el camino, que es la verdad y que también es la vida. Por eso siempre es bueno
saber que si estamos creyendo en este Jesucristo maravilloso, en el Hijo de Dios, es porque también es verdad. Y esa verdad también se tiene que impregnar en nuestra vida, así también como la justicia, también la santidad. De manera que aquel que está en Cristo camina también en esa verdad. Según Efesios, ser un cuerpo implica que si mentimos a otro miembro, nos mentimos y nos hacemos daño a nosotros mismos. Y eso es perjudicial, porque no solo se afecta una persona, sino que es toda la iglesia, todo el cuerpo. Y aquí está hablando, y creo que lo mencioné en algunas oportunidades, cuando un miembro se duele, todos nos dolemos, porque somos el cuerpo, y la cabeza es Cristo. Por lo tanto, si nosotros estamos hablando de este tema, ¿cierto?, de la justicia, de la santidad, de la verdad, es que si vamos todos juntos en esto, sin duda que el aplicar la justicia, el aplicar la santidad y la verdad, lo haremos todos también como un cuerpo. Por eso debemos poner, ¿cierto?, esa meta que Jesucristo, debemos tenerla en nuestra mente y seguir caminando por esta senda que Él nos ha puesto en la justicia, en la santidad y también en la verdad. Y evitar, ¿cierto?, entrar en estos juegos que también van perjudicando no solo a una persona, sino que van perjudicando a todo el cuerpo. La ira y el enojo por la misericordia. Ahí en Efesios 4, 26, 31 en adelante. La ira y el enojo por la misericordia. Es cambiar esto. La ira y el enojo por la misericordia. Esto nos habla de saber controlar nuestro temperamento. Por supuesto, no quiere decir que el temperamento natural del creyente ha muerto para siempre. Usted aún tendrá luchas con su enojo, pero gracias a Dios, por el poder del Espíritu Santo, usted puede vivir controlando su enojo. Porque Pablo lo nombra en este pasaje bíblico. Nombra estas cosas que a nosotros las vivimos a diario. ¿Quién no se enoja, verdad? Aquí nosotros vemos una imagen de la película Intensamente, y allí vemos a este personaje que era el que se enojaba. Y había muchos ratos que estaba allí pacífico, que no pasaba nada con él, porque habían también otros personajes que era alegría, ¿cierto? Había uno que estaba más triste. Pero vemos a este personaje que cuando se enojaba, explotaba. Y ahí ven ustedes su cabeza que le llegaba a salir fuego. Y eso pasa también con nosotros cuando nos enojamos. Nosotros cuando nos enojamos quizás nos parecemos mucho a ese personaje. Probablemente yo cuando me enojo también me parezco mucho a ese personaje. No sé si me saldrá fuego por la cabeza, pero nos parecemos mucho a ese personaje. Pero eso es lo que vivimos en la vida real. Y por eso, como cristianos, como iglesia, como cuerpo de Cristo, nosotros debemos practicar la santidad, como decía recién. Pero tenemos que también saber que estas son cosas que nos van pasando en la vida diaria. Y tenemos que ir aprendiendo y reemplazando también este tipo de cosas por las que nos va ofreciendo el Señor Jesucristo, o lo que la Biblia también nos va enseñando. Por lo tanto, ese es el camino a tomar, la ira y el enojo por la misericordia. Esto es un trabajo diario. Esto es algo que se va dando en la vida, ¿cierto? Allí como un acto, ¿cierto? Es algo que nosotros vamos viviendo, que vamos perfeccionando, pero que tiene que ver con cosas del día a día. Por eso es importante ir reemplazando la ira, el enojo, por la misericordia. Que eso es súper importante dentro de nuestra vida cotidiana. Ahora, el hurto por el trabajo. Aquí está diciendo Pablo específicamente que también algunos robaban, algunos hurtaban, ¿cierto? Y él está diciendo, básicamente, deje de robar y haga un trabajo. Y ese trabajo también va a ser remunerado y también va a poder ayudar a otros
con ese trabajo. El verbo hurtaba, allí debe entenderse como el que hurta. Pablo nos está refiriendo, ¿cierto? Nos está refiriendo a las cosas que los creyentes hacían antes de conocer a Cristo, sino que al parecer muchos cristianos todavía vivían en la continua práctica del robo. No era fácil, porque muchos de ellos venían, ¿cierto?, de una vida que no era religiosa, no era la vida típica, ¿cierto?, de la persona judía, que probablemente sabía que esto no se debía hacer. Los mandamientos lo decían. Estas personas que nosotros llamamos como gentiles, personas que no tenían una vida religiosa en ese entonces, sabemos que muchos de ellos, aún siguiendo a Cristo, estando en las iglesias nacientes en ese entonces, seguían practicando este tipo de cosas, que son cosas que se ven, porque aquí estamos viendo, ¿cierto?, esta práctica del robo. Pero también, como nombrábamos anteriormente, también tiene que ver con el enojo, tiene que ver con la mentira, tiene que ver con estas cosas que obviamente no son buenas para nuestra vida. Ahora, muchos de estos cristianos de ese entonces todavía continuaban en esta práctica, que no era bueno, por lo cierto. Pero dígame usted, ¿cuántas prácticas nosotros, aún siendo hoy día cristianos y cristianas, y siguiendo a Cristo, cuánto hoy día nosotros también seguimos practicando cosas que a Cristo no le agradan? Piense usted por un momento, ¿cuántas cosas de las que hacemos hoy día no le agradan al Señor, pero las seguimos practicando? Por lo tanto, aquí dice el hurto por el trabajo. Nosotros tenemos que cambiar eso también. Hay cosas en nuestra vida que también deben ir cambiando, deben irse transformando y cambiándolas, obviamente, por las que nos va ofreciendo también la Biblia. Es importante eso porque el Señor Jesucristo nos va enseñando, y Pablo obviamente es el apóstol, el seguidor, entiende que es básico esto. Pablo, me imagino, entrando a estas iglesias de Gálatas, Corinto, en Éfeso, me imagino que él siendo entrenado, bueno, primeramente por Gamaliel, que fue su mentor, que le ayudó a entender también esta fe judía, pero que después se encuentra con Jesús, y Jesús le enseña lo que realmente significa ser un seguidor de Cristo. Por eso es que él se llama, ¿cierto?, el apóstol Pablo. Me imagino que él, entrando a estas iglesias, se daba cuenta de inmediato aquellas cosas que no estaban bien. Y por eso las decía. Para nosotros hoy día quizás sería como algo anecdótico que nos dijeran, no es bueno que tú te enojes. La Biblia no dice eso. Sí, es verdad. Pero a lo mejor uno pensaría, me podría decir una cosa quizás más interesante porque yo me enojo todos los días. Sin embargo, para ese entonces era necesario cambiarlo. Ahora, para nuestros tiempos de hoy día, también es necesario hacerlo. Porque esto es transversal. Si nosotros nos enojamos, tampoco es bueno, tampoco es sano. En algún momento sí, yo tengo que ponerme firme en algunas cosas, pero tampoco no andarme enojando por enojarme. Solo porque realmente soy así. Muchos decimos eso, ¿verdad? Yo nací así. Pero el Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, sí nos quiere transformar. Y en eso nosotros también tenemos que dejar que el Señor lo haga. Dice, Pablo está relacionando estrechamente la práctica del hurto con el dejar de ayudar a otros en sus necesidades. O sea, yo dejo de robar y empiezo a ayudar a otros en sus necesidades. No le voy a quitar al otro, ¿cierto? No voy a sacarle al otro para yo beneficiarme, sino que todo lo contrario. Ahora trabajo para ayudar a otros en sus necesidades, que es tan importante.
Las palabras corrompidas por la edificación. Que eso también Pablo lo trabaja muy bien. Según Pablo, vivir hablando palabras corrompidas equivale a dejar de edificar el cuerpo de Cristo y afligir al Espíritu Santo. Eso tiene que ser también un cambio radical en nuestra vida. Hablar palabras corrompidas equivale, ¿cierto?, a dejar de edificar el cuerpo de Cristo. Y por sobre todas las cosas, afligir, entristecer, ¿cierto?, contristar al Espíritu Santo. Y eso es más complejo aún. 1 Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Acaso ignoramos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que está en nosotros? O sea, está diciendo que Dios, a través del Espíritu Santo, está en nuestra vida. Hoy día nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El otro día me tocó hablar en una reunión sobre Malaquías. Y Malaquías también va hablando de estas cosas. Sobre todo lo que pasaba con los sacerdotes, con el liderazgo, ¿cierto?, de los que estaban allí a cargo de Israel, que también se corrompieron. Aquí está hablando de palabras corrompidas, que son solo las palabras, pero cuando eso lo llevamos, ¿cierto?, al extremo, cuando ya nuestras prácticas son corrompidas, eso no es bueno ni es sano. En Malaquías, los sacerdotes, ¿qué lo que hicieron? Llevaban las ofrendas a Dios, por ejemplo, los animalitos que debían ser puros y perfectos, empezaron a llevar animalitos defectuosos. Entonces la ofrenda que le entregaban al Señor ya era defectuosa. Por lo tanto, aquí también es el templo del Espíritu Santo, el cual debemos también cuidar, que es nuestro cuerpo, pero también ofrecer al Señor lo mejor, para no afligir también o no entristecer el Espíritu Santo. Por eso las palabras corrompidas, por la edificación, edificar bien, que las columnas estén bien puestas, para que la casa, ¿cierto?, siga allí construyéndose y en ningún momento se caiga. El resentimiento por el perdón. Y esto es importantísimo, el resentimiento por el perdón. El creyente es llamado a perdonar a otros como él mismo es perdonado por Dios en Cristo Jesús. No importa si uno ha sido una persona resentida o temperamental en el pasado, todo hijo de Dios debe practicar el perdón en lugar de la amargura. Todos estos mandamientos directos para el que forma parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Sabemos que el Señor los va trabajando, estos mandamientos directos, ya que es llamado a edificar el templo santo del Señor. En su responsabilidad también cumplirlos. Dios no nos pedirá o ordenaría, ¿cierto?, algo que supiera que no lo podríamos hacer. De manera, ¿cierto?, que no tenemos excusa en esto. El resentimiento, ¿cierto?, por el perdón. Muchas veces nosotros decimos: yo no voy a perdonar. El que perdona es Dios. Yo solamente disculpo. Ese es un dicho que no es bíblico. Nosotros también tenemos que perdonar. Y también tenemos que pedir perdón. Por lo tanto, cuando suceden estas cosas, si alguien se enoja conmigo, si alguien me dice algo y quizás hirió mis sentimientos, pero si esa persona viene y me pide perdón, yo tampoco no le puedo decir: ¿sabes qué? No te voy a perdonar. Por último, podría decirle: da un poco de tiempo, pero en ese poco de tiempo lo podemos hacer. Por eso estamos llamados también a perdonar, porque Cristo Jesús también lo hizo con nosotros. Es importante eso, el resentimiento, cambiarlo por el perdón. Y todos estos sentimientos directos obviamente tienen que ver con esta forma
que tiene parte del cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos este cuerpo que tiene que ir creciendo, que tiene que ir madurando. Por lo tanto, hoy, a través de este pasaje bíblico, el llamado es a ir cambiando también nuestras vestiduras, a ir cambiando esta antigua vestidura por esta nueva que nos está ofreciendo el Señor Jesucristo. Por lo tanto, cada uno de nosotros, entendiendo que estas viejas vestiduras tienen todas estas características, como la mentira, como el enojo, la falta de perdón, ¿cierto? Las palabras corrompidas, todo lo que no le agrada al Señor. Yo sé que quizá aquí nombro algunas, pero ¿cuántas de nuestras actitudes, de nuestra forma de pensar, de lo que hacemos en general, va en contra de lo que el Señor quiere con nosotros? Eso contrita, eso allí aflige al Espíritu Santo. Y debemos cuidarlo, porque ese Espíritu Santo, si usted entregó su vida al Señor, cuando Él vino, ¿cierto?, a su vida, que me imagino que podrá recordar ese momento. Yo lo recuerdo como si fuese ayer. En un día 17 de septiembre, ya de varios años, también Jesús sale a nuestro encuentro, a mi encuentro. Con usted también tiene que haber pasado. Cuando eso sucede, el Espíritu Santo comienza a orar en nuestra vida. Somos el templo del Espíritu Santo y debemos cuidarlo. Debemos ir aprendiendo. Las Escrituras, por eso es que están allí, para ir leyéndolas, pero para ir aprendiendo, saber que es el Espíritu Santo que nos está hablando, para que cambiemos estas vestiduras, que hagamos, ¿cierto?, este proceso, ¿cierto?, de la transformación, de ir cambiando y poniéndonos estas vestiduras. Como dije al principio en estas preguntas, nos pondríamos o nos iríamos a dormir con la ropa con la cual hicimos deporte recién. No, si realmente usamos las vestiduras correctas para dormir, tendríamos que ponernos el pijama. Para poder hacer deporte, tendríamos que ponernos la ropa deportiva. Y para ir a una gala, tendríamos que ponernos, ¿cierto?, el atuendo ideal o el atuendo para la ocasión. Entonces, quiero invitarte a que tengamos un tiempo de oración. Y si hay cosas que realmente tenemos que ir dejando delante del Señor, es el momento para decirle: Padre, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Te necesito que hagas algo por mí. Probablemente usted se está cuestionando o nos estamos cuestionando porque estoy viviendo un tiempo donde me estoy enojando mucho, tal vez mis palabras no son las mejores, mis pensamientos tal vez no son los mejores, o me he alejado del Señor por distintos motivos. Hoy día también le podemos decir al Padre: Señor, aquí está mi vida, ayúdame. Yo estoy seguro que el Señor le va a ayudar. Estoy seguro que el Señor le va a ayudar. Quiero orar para que el Señor pueda bendecir nuestras vidas y así también ir concluyendo este tiempo de reflexionar en el Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por este tiempo que tú nos das. Permite, Señor, que podamos ir cambiando, Señor, nuestras vestiduras. Tú quieres, Señor, un cuerpo, una vida renovada a través de tu Espíritu Santo. Señor, sabemos que nos equivocamos. Muchas veces no hacemos las cosas que tú nos pides. Y para eso, Señor, queremos pedirte perdón. Ayúdanos. Te necesitamos. Tú eres el único Padre que puede cambiar y transformar nuestra vida. Y es más, es el Espíritu Santo que está obrando en nuestro corazón. Y por eso queremos pedirte que sin duda queremos proteger allí también este templo del cual tú también nos has regalado para poder cuidar al Espíritu Santo.
Por eso, Señor, gracias por este tiempo. Pedimos que nos bendigas y que podamos continuar trabajando día a día y bajo la gracia y la misericordia tuya, Señor, podamos irnos renovando. Te doy las gracias y te pido todo esto en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una bonita semana. Nos estaremos encontrando durante los próximos días y también el próximo domingo. Que estén muy bien, un abrazo y que Dios les bendiga. Adiós.